Somos Bienestar Laboral Legislativo. En esta segunda temporada te invitamos a seguir reflexionando sobre las acciones y actividades que continuamos realizando en diferentes áreas y que acompañan las políticas que promueve la Subdirección de Políticas Integrales de Inclusión, Bienestar e Igualdad de la Dirección General de Recursos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos y todas. Como cada último lunes del mes, los recibimos nuevamente para abordar una temática relacionada a uno de los ejes que trabajamos en el área y en el departamento específico de bienestar laboral. Hoy vamos a hablar entonces específicamente sobre consumos problemáticos en el ámbito laboral. Y justamente para abordar la temática hemos invitado a una persona que se dedica a la temática. Verónica Álvarez es licenciada en psicología, trabajó como técnica profesional en el dispositivo integral de abordaje territorial dependiente del CEDRONAR. Entre otras de las acciones que Verónica realizó en esta institución, acompañó a jóvenes y adultos con problemas en consumo problemático. Entonces le damos la bienvenida a Verónica. ¿Cómo estás, Verónica? Ay, perdón, me estoy olvidando. Hoy tengo una coconductora que es Brisa, que es una compañera del área también, que viene trabajando con nosotros. Brisa es estudiante avanzada de trabajo social y también está envuelta e interesada en la temática, por eso hoy nos está acompañando. Bienvenida de nuevo, Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un gusto, un placer. Bueno, nos vas a aportar seguramente mucha información valiosa, así que hoy te vamos a exprimir un poquito. Como para empezar y ir entrando en la temática y que las personas que nos acompañan en los episodios puedan comprender un poco más. ¿Por qué se habla de consumo problemático? Esta palabra, ¿no? Problemático. ¿Qué nos podés contar sobre esto? Bien. Bueno, en primer lugar, el concepto de problemas de la droga en sí es un constructo sociohistórico, ¿no? Se lo define así, obviamente, bueno, para poder abordarlo, para delimitarlo, y en la medida que fue cambiando la sociedad y la cultura, bueno, fue evolucionando y cambiando ese concepto, digamos, en sí. Puntualmente lo que hablamos de consumo problemático de sustancia, estamos hablando de una relación que tiene la persona con la sustancia que es de manera dependiente. Uh-huh. Entonces ya hay un estado de adaptación del organismo de esa persona a esa sustancia. Bien. Entonces, bueno, sí, requiere ciertos, o genera, mejor dicho, ciertos efectos a nivel del organismo biológico, ¿no?, de la persona, que en principio podemos decir que les da cierto beneficio emocional, psicológico, físico, ¿no?, el consumo, y eso hace que se sostenga el consumo. Bien, y también sí. Vos lo estás refiriendo específicamente al consumo de sustancias, pero nada más que para ampliar un poco el tema, digamos que el consumo problemático también puede ser a otras cuestiones, ¿no? O solo hablamos de drogas cuando hablamos de consumo problemático. A ver, cuando hablamos de sustancias puede ser una dependencia, vamos a decir, una relación dependiente, puede ser con sustancias o sin sustancias, ¿no? Bien. Y las sustancias pueden ser ilícitas o lícitas también, bien, ¿no? Bien. El alcohol, el tabaco, la cafeína, el celular también puede ser una adicción, o sea, una relación dependiente. Eso es lo que quería, como para que quedara como un poco más redondeado el concepto, ¿no? Digo, uno puede ser adicto al juego también, ¿eso entraría dentro del consumo problemático también? Sí, hoy en día se ve mucho en los jóvenes, ¿no? Las apuestas, por ejemplo, es un conflicto que desde las escuelas, bueno, de distintos ámbitos se está abordando y se está estudiando así mismo también. Esto que hace referencia, la verdad que es una problemática en este momento bastante importante. En las familias, ¿no? En los padres, como acompañar a sus hijos que hacen apuestas, que hoy en día tenemos el celular y eso no hay ningún control, porque en sí puede ser en el día, en la noche, ¿no? Igual, claro. Entonces también digamos que podemos hablar de adicciones a la alimentación, adicciones a las pantallas, adicciones al celular. Sí, lo que hace que sea un problema son las consecuencias negativas que genera. Bien. Porque genera daño, o sea, más allá del beneficio, entonces, y como expliqué, que genera cierta dependencia y adaptación, ¿no?, a esa sustancia o a ese elemento, y hay una relación entre la persona y ese elemento o ese objeto o esa sustancia.
genera daños y afecta a la persona y en distintos ámbitos de su vida. Primeramente puede empezar por la salud física, mental y sus relaciones. Entonces ahí puede afectar el círculo más cercano, la familia, amistades, o en el ámbito del trabajo, en el estudio. Y por último puede llegar también a un conflicto con la ley, y también eso puede llegar a ese extremo. Bueno, y te pregunto, Vero, ¿en qué sentido afecta el consumo problemático en el ámbito laboral? ¿Cómo afecta a la persona trabajadora? Sí, mira, ahí yo distinguiría dos cosas. Una cosa es que la persona que está en el ambiente de trabajo, o sea, tenga un consumo problemático en sí misma, ella, o sea alguien familiar, ¿no? Porque también sería dos cosas. Si es el consumo de la propia persona, y obviamente va a repercutir eso en su desempeño de trabajo. Pensemos que una relación de consumo problemático dependiente, la persona va a perder la autonomía. Entonces eso va a repercutir obviamente en su rol, en su manera de desempeñarse en su trabajo. Entonces eso va a ir perdiendo la autonomía entonces por la dependencia. Y yo traje acá algunos indicadores como para mencionarles. A ver, son indicadores pero no son determinantes. Exacto. ¿Sí? Bien. O sea, yo no voy a decir ahora unos indicadores, pero no son de modo de certeza absoluta, ¿sí? Bien. Pero sí para tenerlo en cuenta e ir sabiendo sobre este tema. Por un lado puede haber exaltación, ¿no? A nivel emocional. Puede haber mal humor, cambios de humor, ¿no? De la persona. Puede haber irritabilidad, nerviosismo. También puede haber ausentismo o salidas anticipadas del trabajo, quizás sin ninguna justificación, o que sea algo sistemático también, ¿no? Esto que nos comentás es muy útil, digamos, ¿no? Porque muchas veces, hablando del entorno laboral, ¿no? Y de las personas que trabajan en cierto lugar y pueden imaginar que hay algún compañero o compañera con alguna situación particular de consumo problemático, quizás todo esto que vos estás diciendo colabora como para que se pueda detectar tempranamente que ahí está habiendo alguna problemática, ¿no? ¿Cuál te parece a vos o cómo nos podés, digamos, orientar en qué se debería hacer en una institución, en un ámbito laboral, cuando se detecta algo en el sentido de lo que vos nos comentabas? Y en primer lugar sería no negar lo que está pasando, o sea, no ocultarlo. Y en esto de que si estamos hablando que el consumo es un factor o un fenómeno, mejor dicho, social, y que todos los actores que están interviniendo en el trabajo se tienen que hacer responsables de eso, ¿no? Y accionar en pos de eso. Sí, se puede quizás diseñar algún acta acuerdo, quizás entre los trabajadores en pos de promover hábitos de vida saludables, ¿no? Me parece eso importante, y trabajarlo interdisciplinariamente, ¿no? Bien, Brisa, creo que tenías una pregunta también, me parece. Sí, ya que estamos hablando, ¿no?, de las instituciones laborales en cómo acompañar a la persona trabajadora, ¿existe un protocolo estándar a seguir? Y en sí, a ver, en ambientes de trabajo muy grandes, ¿no? En instituciones muy grandes donde haya muchos empleados, es necesario que sí cuenten con servicios de salud o medicina laboral, ¿no? Que sean especializados en la temática y que puedan acompañar, aconsejar y derivar si es necesario. Y justamente eso, que trabajen de manera multidisciplinariamente, así que sí. A ver, entiendo que también a veces está esta cuestión de que, bueno, el consumo puede ser una decisión personal de la persona. Bueno, obviamente cada uno es libre de cómo quiere vivir y el estilo de vida que quiere tener, pero en esto estamos hablando que es un ámbito público, donde yo me relaciono con otros. Entonces, justamente las acciones o las decisiones que yo puedo tomar va a repercutir en otros. Entonces, por eso estamos hablando de estas acciones de trabajo que incluye en el ámbito de mismo del trabajo. Bien, entonces, a ver, para que nosotros podamos llevarnos una idea un poco más acabada, no existe como un protocolo general y estandarizado, sino que cada institución debería pensar en generar un protocolo, algo por el estilo. Sí, porque también, a ver, obviamente requiere el modo de trabajo cual sea que tenga. Hay personas que trabajan de noche, otros de día, depende de la tarea también que se haga. Sí, obviamente me parece que cualquier institución de trabajo se tiene que hacer responsable, y en esto de la salud mental de los mismos empleadores, ¿no? Entonces,
bueno, en eso hay que cuidarlo. Quizás queda muy la idea de que, bueno, la salud mental es algo que cada uno debe responsabilizarse por fuera del trabajo. Entonces, a veces hay ambientes de trabajo con mucho estrés, con mucha exigencia, y bueno, el trabajador después de su jornada hace algo distinto, o hace deporte, o hace algo para recuperar esa energía o descargarse, ¿no? Claro. Pero pareciera como que queda en algo como un recurso afrontativo de esa persona de manera individual, y queda poco espacios grupales ya institucionalizados en los espacios de trabajo donde se pueda trabajar de manera grupal ya la salud mental de todos los trabajadores, claro, ¿no? Claro. Es muy interesante esto que vos decís, porque bueno, nosotros también desde nuestro Departamento de Bienestar Laboral tenemos y desde la subdirección en general una mirada integral del trabajador y la trabajadora, ¿no? Donde, digamos, no solo viene al trabajo a cumplir sus 7, 8 horas de trabajo, sino que también, digamos, una persona atravesada por distintos factores sociales, económicos, psicológicos, y bueno, y digamos, y poder detectar que allí está habiendo algún problema tempranamente es algo importante. Por eso nos gustaría también, si nos pudieras dar alguna recomendación para los entornos laborales, ¿no? ¿Qué recomendación se le podría dar a ese equipo de trabajo donde están detectando que ahí algo está pasando? Y en esto de poder escuchar y acompañar a esa persona, yo decía esto de no negarlo, pero no tampoco estigmatizar o discriminar a la persona, ¿no? Porque a veces también circula quizás ciertos estereotipos. La etiqueta. Claro, ¿viste? Bueno, está enfermo, tiene un problema, ¿no? Entonces, en eso de poder, dar un diálogo de confianza, digamos, también, y de buscar ayuda, y quizás asesorarlo también, que tiene derechos esas personas, entonces, que pueda buscar ayuda, eso me parece muy, muy importante, y esto, desde también respetando la intimidad de esa persona, me parece eso también importante, que a veces en el ámbito de trabajo, a veces eso se puede perder, entonces, bueno, es para respetar esa intimidad que tiene esa persona, ¿no? Siempre con respeto y con cuidado, como digamos, por ahí los entornos laborales, que esto pasa muchas veces, no saben qué hacer. Bueno, viene esta persona, tenemos la sospecha, pensamos que porque nos ha contado alguna vez de algún problema que tiene personal y lo vemos raro, como vos marcabas estos indicadores, ¿no? O acelerado, o a veces que se duermen en su lugar de trabajo, o que están desganados. Bueno, tener en cuenta estas cuestiones. Sí, y en casos de emergencia, ponerle que suceda así, porque también, hay que asumir la responsabilidad de que si esa persona se puede descompensar o puede tener algún síntoma, quizás cardíaco, entonces es importante dar la alerta en eso, o bueno, buscar ayuda, si es necesario dar aviso a algún amigo, familiar también de la situación que está pasando, ¿no? Entonces eso me parece también de no dejarlo pasar. Claro, ¿no? Claro. Pirisa, no sé si querés, se te ocurre alguna pregunta, algo más que quieras hacer a... No, de mi parte no, la verdad que es una información bastante completa. El consumo problemático, ya sea de sustancias o no, es una realidad que atraviesa a toda una sociedad, y más en el ámbito laboral, ¿no? Que la persona, como hablamos, generalmente carga con mucho estrés, mucha preocupación, y eso va afectando en sí la salud mental y va derivando a ciertas conductas, en este caso en el consumo problemático. Claro. Contarte también, Verónica, para que sepas vos y también quienes nos están escuchando, que nosotros desde el departamento lo que hacemos es una primera escucha, una escucha temprana. Cuando a veces es la misma persona, el mismo sujeto, trabajador o trabajadora, que se acerca porque siente que hay algo que lo está desbordando y que no está pudiendo, o a veces son integrantes de los mismos entornos que se acercan porque entonces allí es donde nosotros intervenimos, como decía, con una escucha, una primera escucha, a veces tenemos entrevistas individuales con los distintos integrantes del equipo, con los jefes, con los subdirectores, y luego vemos cuáles son, digamos, los modos de accionar, que es limitado también lo que nosotros hacemos, ¿no? Derivamos a los lugares que correspondan derivar, y desde el ámbito laboral también intentamos hacer ese acompañamiento. Sí, lo que pasa ahí también hay que saber que en esta de la relación entre la persona y la sustancia, como es singular, porque va a tener que ver quizás con la etapa de ciclo vital de esa persona, la experiencia previa que haya tenido, su historia familiar, o sea, hay un montón de factores, ¿no?
la trayectoria de esa persona con el consumo quizás no va a ser lineal. Claro. Entonces puede ser un momento que consuma, otro momento quizás no, entonces eso va a ir cambiando, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por eso el trabajo puede contribuir o no a eso, al consumo quizás en esa persona según ese momento que se encuentre, digamos, ¿no? Claro, tal cual, es como vos lo decís, nosotros tratamos de generar esos espacios amigables, digamos, tal ¿no? Cual. Porque justamente hacer un tema tan complejo... es tabú. Es tabú, es complejo, imagínate en el ámbito laboral, entonces bueno, cuesta que el trabajador o la trabajadora muchas veces se abra a confiar, ¿no? Entonces nosotros tratamos de generar esta confianza, este espacio amigable para que la persona pueda, digamos, y saber también que es un espacio de confidencialidad. Eso lo decimos siempre desde el primer encuentro que tenemos, porque justamente es un tema delicado y hay que tratarlo con mucho cuidado y con mucha amorosidad. Entonces, básicamente lo que marcamos es eso, ¿no? La confidencialidad. Sí, y que sea un trabajo seguro, ¿no? También ese ámbito de trabajo que se sienta hacia la persona, que sea seguro, porque pensemos en eso, un familiar, ¿no? De una persona o amigo o pareja, a veces puede ser pareja o el hijo, ¿no? Que esté atravesando una situación de consumo, va a repercutir obviamente también en mi desempeño de trabajo, quizás llegue más cansada, esté pensando en eso, esté quizás desconectada con la tarea que estoy haciendo, entonces eso me va a afectar también según lo que me pasa en mi entorno, ¿no? Familiar, si estoy pasando eso, ¿no? Un acompañamiento. Y nosotros siempre también lo que hablamos con nuestros compañeros y compañeras de trabajo es poder hacer una diferenciación, que lo que nosotros hacemos no es una terapia ni individual ni grupal, que eso se da en otros ámbitos, que simplemente nosotros desde nuestro lugar acompañamos el proceso que la persona esté atravesando, respetando siempre las individualidades y las singularidades de cada uno. Sí. Sí, quizás los espacios de reflexión que se puede hacer es sobre la tarea en sí, en esto de cuidados a equipos, ¿no? O sea, entre los compañeros, porque sí, es verdad que hay trabajos que quizás que desgastan más, porque puede haber más exigencia, o puede haber un mal ambiente también de trabajo, y obviamente eso es para hablarlo, porque tampoco uno puede trabajar en unas condiciones así, ¿no? Entonces, bueno, me parece esto de los cuidados a equipos es muy importante en el trabajo. Buenísimo. Brisa, ¿querés agregar algo más? No, agradecerte por compartir este espacio de intercambio, de diálogo. La verdad que traer esta temática a la mesa es muy importante. Desde nuestro departamento también, que venimos trabajando en la temática, poder ampliar y traer en una radio este tema, la verdad que ponemos mucho en valor. Sí, la verdad que, Verónica, muchísimas gracias, ha sido muy útil todo lo que nos contaste y no va a faltar oportunidad para que te volvamos a invitar y ampliar un poco el tema, pero simplemente como para ir cerrando, dejar en claro para quienes nos están escuchando o nos están viendo, que lo que hacemos nosotros es acotado, ¿sí? Porque hay otros ámbitos, otras instancias a donde, digamos, continuar con los tratamientos y con todo lo que conlleva la problemática. Lo nuestro es una escucha temprana, contener los equipos de trabajo y acompañar en el proceso al trabajador. Sí. Así que bueno, nos vamos despidiendo ya de este día y nos volveremos a encontrar el próximo último lunes del mes que viene. Que tengan buenos días. Esto fue Bienestar Laboral Legislativo. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en el próximo encuentro con un nuevo programa por la radio de la Biblioteca del Congreso, el último lunes de cada mes a las 9 de la mañana. Es más oscura.